Hola, queridos abogados. Ya vamos esta sería nuestra tercera videocápsula y vamos a hablar sobre otras fuentes del sistema universal de los derechos humanos. En esta materia, cuando la platicamos, cuando la estamos teniendo, como es el caso de ustedes, obviamente va a hacer referencia también a varios pronunciamientos de ya no ni de la doctrina, ni de la jurisprudencia, ni de los mecanismos, sino también va a referir a varios pronunciamientos de algunas instituciones u organizaciones que si bien no forman parte del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, son universales por tener composición y competencia suprarregionales. Ojo aquí, estas instancias no forman una categoría heterogénea porque cada una de ellas es de naturaleza distinta. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar tenemos a la Corte Internacional de Justicia. Esta es un órgano de la ONU establecido en virtud del capítulo 14 de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, no forma parte del sistema de derechos humanos de esta organización. ¿Por qué? Por carecer de competencia específica en la materia. Si bien el sistema universal carece de un tribunal de derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre cuestiones relativas a derechos humanos en varias oportunidades, tanto en el ejercicio de su competencia consultiva, establecida por el artículo 96 de la Carta, como en el ejercicio de su competencia contenciosa, que lo establece el capítulo segundo de su estatuto. Las opiniones consultivas de esta Corte se consideran doctrinas para efecto del sistema internacional de derechos humanos y las sentencias adoptadas en caso de un Estado contra otro se le considera jurisprudencia. Ahora tenemos otros dos tribunales. Es el tribunal, son los tribunales penales internacionales y la Corte Penal Internacional. Existen en la actualidad varios tribunales internacionales. Está el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que fue establecido por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya desde 1993 y esto era que tenían que juzgarse los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas a partir de 1991 en el territorio de la ex Yugoslavia. Su competencia es definida por su estatuto, aprobado por esta resolución que les estoy mencionando, y comprende graves violaciones de las convenciones de Ginebra de 1949, genocidio y crímenes contra la humanidad. El estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al año siguiente de la ex Yugoslavia, a fin de enjuiciar a los presuntos responsables también de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de Ruanda y por nacionales de dicho país en el territorio de estados vecinos durante el año de 1994. Su competencia comprende el delito de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones del artículo tercero común de los convenios de Ginebra, así como también ciertas violaciones graves al protocolo segundo a los convenios de Ginebra. Otro tribunal, sí, está también el Tribunal Especial para Sierra Leona, que fue creado por el acuerdo de la agencia eh, entre las Naciones Unidas y el gobierno de ese país. Este es un poquito más nuevo porque fue el 16 de enero del 2022 y tiene competencia para conocer sobre crímenes contra la humanidad, violaciones del artículo tercero común de los convenios de Ginebra de 1949, el protocolo segundo del 77 y graves violaciones al derecho humanitario y crímenes contra la legislación de Sierra Leona para hechos cometidos en el territorio de este lugar desde el 30 de noviembre de 1996. Como modelos de tribunales nacionales e internacionales están los casos de los jueces internacionales para las Cortes Nacionales en Kosovo, los paneles especiales para crímenes graves en Timor Oriental, las Cortes Extraordinarias para juzgar crímenes graves en Camboya, la Cámara Especial para Crímenes de Guerra en la Corte Estatal de Bosnia y Herzegovina, pero además también existe un tribunal internacional asistido que es el Tribunal Especial Iraquí.
Y vamos ahora. La Corte Penal Internacional fue establecida por su estatuto. Esto es un tratado aprobado por una conferencia diplomática que se celebró bajo el auspicio de la ONU en Roma en 1998. ¿Cuándo entró en vigor el tratado de la Corte Penal Internacional? El estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002, que comprende su competencia: crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, que esto se comprende del artículo 5 al 8 de este estatuto. Y su competencia se limita a hechos cometidos por nacionales de estados partes en el estatuto, ya hechos cometidos en el territorio de dichos estados. Esto lo van a encontrar en su artículo 12. A diferencia de los tribunales penales internacionales ad hoc, como el que les dije de Ruanda, la Yugoslavia, la Corte Penal Internacional no tiene competencia para conocer hechos cometidos antes de la entrada de vigor de su estatuto, y esto lo establece en su artículo 11. Si bien estos tribunales que acabamos de platicar no tienen competencia sobre violaciones de los derechos humanos como tales, los crímenes de lesa humanidad son en efecto graves violaciones de ciertos derechos humanos cometidos en un contexto específico, a saber, como parte de un ataque generalizado o sistematizado contra una población civil. Por lo tanto, las sentencias de estos tribunales con frecuencia abordan temas muy relevantes para la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos. Tanto los estatutos de estos tribunales, y en particular el de la Corte Penal Internacional, como sus sentencias, pues siempre los citamos con cierta frecuencia en la academia, pero también por órganos internacionales de derecho, especialmente por aquellos del sistema interamericano, que también vamos a ver. Y nos van faltando otros tres. Sí, vamos con tiempo todavía. Ok, ahora, otra fuente, bueno, u otra organización, es la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, es una entidad de vocación universal establecida en 1919 por el Tratado de Versalles. Es tripartita y está formada por Estados miembros, por organizaciones sindicales y organizaciones empresariales más representativas de los Estados miembros. Fue incorporado a la ONU en su calidad de agencia especializada hasta 1946. Esta conferencia internacional del trabajo tiene su asamblea general, que es fuente de una normativa internacional amplísima. Solo por mencionar, en 2008 alcanzó 188 convenios y 199 recomendaciones. Esta normativa es denominada por algunos el derecho internacional social, el campo del derecho internacional público conexo al derecho internacional de los derechos humanos. De esta normativa, los convenios sobre el trabajo forzoso, la libertad sindical, la discriminación, el trabajo infantil, son clasificados por la OIT como convenios relativos a los derechos humanos. Sus órganos de control permanente son el Comité de Expertos sobre la aplicación de convenios y recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical. Ambos comités están constituidos por expertos independientes quienes aplican la normativa relevante de una forma rigurosa. Hasta 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo, que establece que todos los Estados miembros están obligados a respetar los principios y derechos plasmados en los convenios relativos a qué? Al trabajo forzoso, la discriminación, el trabajo infantil, además de la libertad sindical. Lo pueden encontrar en el artículo 1.2. Un anexo a la declaración establece nuevos mecanismos de control, de promoción y control, entre ellos la preparación de un informe global sobre las cuatro categorías de principios y derechos fundamentales mencionados. Vamos ahora con el ACNUR. Me encanta tocar este tema porque es un tema que estoy viendo ahora en el trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas ACNUR, puede considerarse una agencia especializada semiautónoma. No tiene constitución, no tiene estados miembros, pero sí tiene estatuto y presupuesto propio. El alto comisionado es nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas, pero rinde cuentas ante el comité ejecutivo del programa, compuesto por estados que se reúnen anualmente. A pesar de su nombre,
Las funciones del Comité Ejecutivo no se limitan a la adopción de recomendaciones sobre las actividades y programas del ACNUR, sino que también adopta conclusiones dirigidas a los estados sobre la interpretación y puesta en práctica del derecho internacional de los refugiados. Y ya por último, vamos a hablar sobre el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización privada de carácter humanitario y de vocación universal que fue fundada en 1863. La independencia, neutralidad e imparcialidad de la organización son consagradas por su estatuto. Desde 1864, sus funciones han incluido la preparación de anteproyectos de instrumentos internacionales en materia de derecho humanitario que luego han sido adoptados por los estados. Entre ellos, pues está el Convenio de Ginebra de 1949 y los protocolos de 1977. ¿Cuáles son sus funciones? A ver, de la CICR, de esta que estamos hablando, sus funciones permanentes incluyen promoción del derecho internacional humanitario y la ayuda a víctimas de conflictos armados. Además, cuando las partes están anuentes, el CICR asume el monitoreo del respeto del derecho internacional humanitario durante situaciones de conflictos. Si bien su función de monitoreo generalmente se desarrolla en la más absoluta confidencialidad y el comité carece de mecanismos para que pueda conocer sobre denuncias de violaciones del derecho humanitario internacional, el CICR ha publicado comentarios sobre los convenios de 1949, los protocolos de 1977, los cuales, debido a la neutralidad e independencia de la organización, así como su rol central en el desarrollo y promoción del derecho internacional humanitario, constituyen la doctrina más autorizada en la materia. Nos estamos viendo.